Buenas noches. Déjalo ahí. Está bien. Agradezco que estéis a la escucha de estos comentarios actualizados sobre las enseñanzas de Buda y de los maestros de la transmisión. ¿Tenéis alguna cosa que proponer? Esin está en Lima y María Jesús, Esin, Kusu, Kiseken, Chinen, Nantoko Yusu, Siguen, Muchi, Shinkai, Sigue. Fui, Yisai, Amarí, Eisirio, Gaso. Gaso. Bien. Bueno, vamos con el no significado. Si nada tiene significado, como hemos afirmado muchas veces, porque es conceptual, es una creación de la mente humana, cultural, condicionado, kármico, etc., no hay juicios a realizar, es decir, la mente zen sobra. ¡Ay, qué susto! Sobra, excepto para el que nota que tiene que salir del común, de la vulgaridad, de lo tópico y repetitivo, de lo condicionado, adquirido, sobrepuesto, lo que conocemos como los 5 skandhas. Nota que tiene que salir de ahí, del marchamo, de la impronta, de la domesticación de la mente. Solo la vida en cada momento no se repite. No puede repetirse. Ya hemos hablado muchas veces sobre el tiempo, el pasado, el futuro, no existen. El presente es la totalidad de las cosas. Así que cada acción es única y original. Si lo comprendemos bien, estamos en las puertas de la conciencia liberada, de la conciencia zen. Pero como no nos conformamos, es decir, nuestro ego no se conforma, todo lo aprendido y los sobrepuestos y tal, tiene aspiraciones de posesión de todo, nada es suficiente, pues entonces no percibimos la vida, percibimos palabras, conceptos que interpretan las apariencias, los fenómenos, y todo eso no es la vida. De manera que el que quiere romper las fronteras del personaje, las fronteras del ego, las fronteras de la domesticación, de lo condicionado, liberarse de todo eso, que son causas de sufrimiento innecesario, el que quiere habrá de actuar, no pensar, sino actuar. La clave del Zen es la acción, la realización de nuestra propia naturaleza, es decir, para que emerja esa budeidad, hemos de actuar, porque solamente la acción, solo la acción es experiencia profunda, experiencia
de la totalidad, experiencia del cosmos que somos, no del que formamos parte, sino que somos. El principiante se extraña cuando afirmo que todo cuanto digo es falso y que solo sabiendo que es falso podemos usarlo. La mente zen va hacia atrás en el sentido de hacia el origen de la vida, el origen en donde todos hemos empezado, todos los seres vivos, 4.500 millones de años o algo así. Porque se está demostrando que todos tenemos el mismo origen, todos los seres. Así que la mente zen va hacia atrás, hacia el origen, una conciencia anterior a las palabras. Pero esto es muy difícil de hacer. La acción que corresponde a este ir hacia el origen es la práctica del budismo zen o del budismo cuya sabiduría e intuición captó Buda y los Budas anteriores y los Budas posteriores, y se ha seguido transmitiendo hasta nosotros, de maestro a discípulo directamente. Pero para dar ese salto hacia atrás tenemos que dar una imagen teórica coherente, creíble, razonable, lógica y muchas veces científica a medida que actualizamos, que habla de los hechos escuetos, científica, sin interpretación, sin opiniones. Hemos de dar pedagógicamente, por razones pedagógicas, una imagen teórica, falsa, de manera que no nos agarremos a las palabras que ya he afirmado que son falsas. Son dedos que señalan la luna. Así que Buda observó a los hombres y a la naturaleza, llegando a ver ese fondo común, indescriptible, en ese sentido digo que todo cuanto decimos o escribimos es falso o pensamos es falso, pero sí es experimentable. Desde que comienza el despertar, desde que el velo de la confusión comienza a correrse, ya estamos experimentando, aunque no nos demos cuenta, porque no tenemos el diccionario apropiado, no tenemos el palabreo que actualice esas experiencias. Una parte de ese verbalismo es la negación. Mu. La nada. Luego hablaré de ello. Es decir, nos desprovee de ropajes, de clavos ardiendo, de agarres. Y las personas dependientes de su ego entran en un estado de temor, de pánico, de represión. No tengo dónde, no tienes dónde. Pues ese es el comienzo. Así que es inútil seguir con las palabras sordas.
Es inútil seguir leyendo libros sobre mi teorema del huevo frito. Cómo freír un huevo, cómo freír un huevo, cómo freír un huevo. Hasta películas en internet. Cómo se fríe un huevo. Libros, piezas musicales sobre freír un huevo. No. Mientras no frías el huevo, no te vas a enterar de nada. No vas a experimentar el hecho. Y ese hecho es el hecho Zen. De manera que seguir las instrucciones de tu maestro, seguir las indicaciones, a veces individuales, a veces generales, es la manera de entrar la puerta del Dharma, que comienza con el Zazen. No con cualquier meditación, porque hay muchas clases de meditaciones. O se llama meditación a muchas actividades distintas. Bueno, pues seguir las instrucciones del Zazen, las instrucciones sobre la práctica, el óctuple sendero, los 6 paramitas, las 4 nobles verdades. Todo eso que viene en el apéndice es la esencia, es el jugo. Y hay que leerlo muchas veces. ¿Por qué digo muchas veces? Leerlo muchas veces. Porque el cerebro es programable, reprogramable. Lo mismo que ha sido programado, es reprogramable. Y cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es el cambio. Cuanto más abundante es la práctica, más modificaciones, más transformaciones hay. Y Kigatsuku, nos iremos dando cuenta, poco a poco, sin esfuerzo, porque no es la fuerza de voluntad la que va a lograrlo, sino la sabiduría de nuestra propia naturaleza. Y esa sabiduría emerge, es regada con las prácticas. Ese es el quehacer, del que busca el cambio, más allá de los prejuicios, de los miedos, de las imaginaciones. Abandonemos todo eso. ¿Están los de León? Sí. Y han entrado Sogo, Tonino y Suso. Bien. Y Kuyoiro Shingaso y Jisai está también con su hija Ana. Sogogaso. Bueno, ¿algún comentario que hacerme sobre esto tan? Pues entonces continuamos una vez más con algún ángulo del gran tema del desapego. Solo el desapego general, incluso el desapego hacia la vida, hace posible aceptar cada momento presente como el único posible. Atención, que es un poco difícil, así hablando a velocidad, ¿verdad? Así lo voy a repetir. Como el único posible, con total disponibilidad y sin conflictos de selección. Repito, solo el desapego general, incluida la vida, hace posible aceptar cada momento presente como el único posible. Solo a eso podemos llamarlo vivir. Realización momento a momento. El único posible
atención, con total disponibilidad, mente transparente, sin que tenga que compartir la acción de la práctica, no compartirlo con tiras y aflojas, con peleas, con selecciones. ¿Qué practico ahora? ¿Esto o esto otro? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Qué me va a beneficiar más? ¿Qué prefiero? No. Eso es la confusión. Eso es ego. Eso es ego. Sin seleccionar. La vida nos trae las cosas sin buscarlas. Y cuando hay que buscarlas con el espíritu justo. Pero ya veremos qué es eso. Me refiero a los principiantes. Así que sin seleccionar, el presente está aquí y mi mente, mi cuerpo, el cosmos entran en esa modesta circunstancia que es el presente. La impersonalidad, la imparcialidad, ni esto ni lo otro, nada que escoger, juega aquí el papel de un ingrediente necesario para el desapego emocional. Eso que desde el ego se llama indiferencia, pero desde el Zen lo llamamos no diferencia. Decimos solo uno, no dos, uno. Una cosa de por vez, todo es uno, todo es todo. ¿Por qué digo todo es todo? Porque el uno se repite y tenemos que quitar el 2, el 3, el 4 y casi quitamos el 1. Es decir, todo es uno en cada momento. Todo es uno, lo único en cada momento presente. Si hablamos de pasado, hablamos de condicionamiento. Si hablamos de futuro, hablamos de proyección, de deseos, de ilusiones, de proyectos. Eso no es la mente zen. A ver, cosas. Así que desapego. Nacidos y muertos, decían los antiguos maestros. El muerto es el que hace realidad su práctica. El que con cada práctica hay realización. Ya, es lo mismo. No son asuntos diferentes. Práctica, realización. ¿Va bien la cosa? Vamos a ver, la cultura antigua de élite, 4 pinceladas sobre la paz y la guerra. Esa proclama de la cultura antigua de la victoria del espíritu sobre la materia, dicho lo dicho sobre las palabras, los conceptos, etc., podéis suponer que es una trampa sustanciosa, que ha dado muy buenos resultados a quienes lo han manejado. Esta cultura tan elemental, tan dualista, de opuestos, continúa vigente. Dualismo, los opuestos. Oposición, conflicto, lucha, hasta la exclusión de uno de los términos.
Un ejemplo histórico. Tras la expulsión de los árabes, expulsión teórica, porque la mayoría se quedaron, los territorios fueron colonizados por gentes de toda Europa, cuyo clima, una vez venidos, una vez sabidos de la paz, se ejemplarizó en la convivencia pacífica de los barrios de Toledo. Fue el tiempo de la Escuela de Traductores de Toledo. Hoy, ya perdida por la hegemonía de uno de esos bandos, hegemonía belicista, por supuesto, y excluyente, pudo contenerse durante un tiempo hasta el punto de convivir judíos, musulmanes o árabes y cristianos, y teniendo incluso sus propios alcaldes, cada una de las tres religiones del libro, e incluso llegando a intercambiarse los templos. No recuerdo si eran los jueves cuando se dedicaban a ocupar el templo de otro, con su permiso. Y así iban rotando. Alternándose. Así que una cultura antigua que se ha repetido cientos y miles de veces en siglos atrás, desde hace 5, 6.000 o 7.000 años. Es decir, las culturas se han ido sustituyendo, influyéndose, entrando unas en otras. De manera que todo el que hable de pureza, pues es un ignorante, porque somos una mezcla de razas, de idiomas, de costumbres, de maneras de hacer las cosas que se han ido quedando mientras las gentes iban desapareciendo. Así que atención a estos dualismos de oposición. El que no está conmigo está contra mí, los blancos y los negros. En fin, esto pues es simple, simplicísimo, simplón, como queráis llamarlo. Y claro, como no hay otro, pues se va la mano hacia el que está enfrente y hacia sus cosas. Así que la guerra, la oposición, el conflicto, trata de homologarlo todo, homogeneizarlo, simplificarlo hasta la estupidez. Pero que todo esto tiene que ver con ideologías, con palabras, con creencias. Caigamos en la cuenta de que cuando el estanque se seca, los peces quedan sobre el suelo. Es decir, cuando desaparecen las palabras, cuando desaparece lo que hace posible la confusión, todo se hace sencillo. O sea, el camino no es ni fácil ni difícil. Todo está en prescindir de los dualismos, de las conveniencias, de las ilusiones, de las preferencias,
de yo y lo mío. Así que hay que estar muy hartos de luchar, de oponer unas cosas a otras, para estar decididos al cambio, a la transformación, a la reprogramación de la mente, que es posible, dada su plasticidad. Así como podemos muscularnos indefinidamente, también podemos modificar, no variar, sino cambiar los contenidos de la mente. Y es importante el esfuerzo, jamás el sacrificio, pero sí el esfuerzo, porque habla de repetición. Y estas neuronas nuestras van tomando nota varios miles de veces cada medio segundo, van tomando nota ese cerebro, como he explicado muchas veces, y en su momento se van produciendo los cambios para sorpresa del practicante. ¿Alguna cosa? Y siguió. Gaso. Siempre es ahora. Qué limpio y nuevo cada hora. Parece mentira poder liberarse de todo y tenerlo todo a cada momento. Una pantalla en blanco donde se reflejan todos los fenómenos. Gaso. Como uno de vosotros decía hace 4 o 5 charlas, qué fácil es practicar si lo hacemos momento a momento. Porque lo cotidiano es sencillo, está bien experimentado desde el punto de vista del entrenamiento. Es decir, no estamos hablando de cosas desconocidas. Mover una silla, fregar el suelo, limpiar un plato, hacer una comida. Esas son cosas para las cuales no hacen falta títulos. Pero, ¿por qué las hacemos de una manera tan despreciándolas tanto? Porque son cotidianas, porque son fáciles, porque no llevan a ninguna parte. Ah, no, pues nos llevan a vivir, nada menos. Es decir, lo más cercano es con lo que hemos de aprender a practicar el vivir. Lo más cercano, lo más corriente, lo más cotidiano. La mente ordinaria es la mente zen. Pero claro, como sabéis, hay que hacerlo de una peculiar manera, que es poniendo toda la mente, todo el cuerpo, todo el cosmos en cada acción, por humilde, sencilla que sea, y ahora quito todas esas palabras, y nos concentramos en la acción. Esa es nuestra oportunidad. Así es como se reprograma un cerebro. Así es como se transforma un ego. Con lo diario, con lo cotidiano. Pero no dejemos que el ego entre a calificarlo. Dejemos al ego fuera. Esto exige un cierto entrenamiento. Porque entonces veremos que esa nada, según frase antigua, está llena de tesoros incalculables. ¿Árbol entró?
No. Bueno, pues se lo comentaré el otro día, que era que se asociase con Sinku y viniera sin compromiso alguno. Sí. En la acción de estar en el presente y se percibe, por ejemplo, tristeza, ¿es el ego involucrándose? ¿Debo dejar pasar? A ver, si en este segundo estás enredada, es Vilma, ¿no? Sí. Estás enredada en la tristeza, si tu práctica ha sido seria, repetida, continuada, profunda, no vas a poder acarrear la tristeza al segundo siguiente, a la acción siguiente, porque vas a practicar lo real, no lo irreal del recuerdo de la anterior escena. ¿Me he explicado? Es decir, liberación no es como esas preguntas que hacen los que van a la contra y dicen, ¿qué? ¿Ya levitas? Y tú puedes contestar, levito cuando puedo. Al ego, claro, ¿no? Es decir, a mi ego le consigo evitar muchas veces, dice el practicante. Pues cuando le evitas, no hay cargas. No estás cargando con nada, con tu propio cadáver putrefacto, que es el de la acción anterior, que está solo en la memoria. Es decir, es una imagen irreal. Es decir, cuando haces honor a tu nombre, es sin volver la mente al camino. Aquí hay un movimiento de desapego y de abandono de todo lo anterior. Ya no eres la mente que eras, que cargaba con la tristeza. Puede que tengas ganas de llorar, pero eso no es tristeza, son ganas de llorar. No hagamos novelas de las cosas, no añadamos palabras a los acontecimientos reales. Yo tengo ganas de llorar, como aquel monje que había muerto su madre, ¿no? Y el compañero le dice, pues vaya, sí que practicas tú bien el desapego. ¿Estás llorando la muerte de tu madre? Y dice, no, ni me acordaba de mi madre ni de su muerte, es que tengo ganas de llorar. Ah, eso es práctica. En fin, dime algo. Gaso Sampai. Alguien hablaba de utilitarismo, uno de vosotros. Claro, sí, es máximamente utilitario el Zen. Sirve para vivir, para ponernos a vivir. No va a ser utilitario. No sería utilizar de mala manera la mente que piensa si se nos ocurre especular sobre el hecho o sobre la intención de que pretender aprender a vivir es un objetivo y hemos quedado en Musho Toku, no pretender nada. No nos detengamos en cada tropiezo, en cada piedra. Despreocupación, dejemos pasar ese obstáculo que nos pone el ego delante con conceptualizaciones y finuras de papel de fumar. Pero quizá eso venga un poco más adelante en la práctica del principiante.
¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? A ver. Enseguida volvemos a algo parecido, pero quiero decir algo sobre el juego. A los animales más antiguos les bastan sus instintos para para sobrevivir en medios ricos y que se mantienen constantemente esas riquezas de medios. Es decir, basta con sus instintos, basta con que durante unos cuantos millones de años se haya mantenido la cosa. Es decir, tienen escasas capacidades de adaptación. Sobre todo los cambios bruscos. Y por ello tienen un metabolismo lento. Porque su caza es fácil. Pensemos en un cocodrilo. Metabolismo lento, se comen un pez o un antílope un día y hasta dentro de 6 meses, pues no tienen que comer otra vez. Para los de vida difícil, por lo tanto, metabolismo rápido, fue necesario que desarrollasen aprendizajes y estrategias cuyo origen está en el juego y la permanencia junto al grupo y a sus padres o a su madre. Así han aprendido a jugar, y jugar amplía enormemente sus posibilidades, como ocurre con los mamíferos. El juego es un ensayo, un entrenamiento de todo lo que se van a tener que encontrar. Así que los animales más modernos, los mamíferos, son los que más juegan. Pero para eso tienen que estar en el grupo, en la tribu, en la familia. Ahí es donde se aprenden esas cosas. Los humanos necesitamos muchos años de aprendizaje. Por eso, por ejemplo, pienso en que mandar a los niños internos, mandarles a la universidad, mandarles a campamentos, pues no me parece a mí que sea muy acertado. Porque no van a experimentar ese proceso de aprendizaje detallado del que se benefician muchas especies animales, todas las tribales. Los elefantes están muchísimos años antes de emanciparse y muchas veces las hembras se quedan. La mayor parte de las hembras de las leonas se quedan en su grupo familiar. Son los machos los que se marchan. Son los machos los que se hacen solitarios, solteros, que significa. A lo más les acompaña un escudero,
los jabalíes, elefantes. Pero lo fundamental ya lo han aprendido, que son los mapas, de dónde encontrar esto y lo otro. Porque estuvieron suficientes años para desarrollar esas habilidades. Así que el juego y sus posibilidades. Otra cosa es que tanto juego, si abrimos la televisión vemos que los adultos continúan jugando. Las diversiones siguen siendo prolongaciones de juegos, enajenaciones en el juego, o los juegos de guerra, los juegos de exterminio, también son juegos. Sangrientos, pero son juegos. Pero no nos vamos a detener en los orígenes o en las implicaciones psicológicas o psicoanalíticas que condicionaron. No nos interesa nada. Como dice Dogen, cuanto menos escarbemos en el ego, mejor. Porque cuanto más escarbemos en él, más sepamos del ego, más se refuerza. Así que vamos a ver si la transformación es a base de cambio de orilla. Por eso llamamos a la toma de refugio en Daidoji, en el templo, en Buda Dharma Sangha, la toma de refugio, la entrada en la corriente, estirarse al agua. Y aprender a nadar, es decir, aprender a practicar, y irnos acercando a una de las orillas, venimos de la otra. Y poder abandonar la barca, caminar por la orilla del despertar y de la lucidez. Y como digo en uno de los libros, y luego con las manchas que nos quedan, pues poder ver que una luz se enciende en la otra orilla de alguien que pide ayuda y podemos trasladarnos y volver y movernos con libertad, sin preocupación. A ver, ¿alguna cosa? Sí, ha recibido ya el tampo. Sí, que si has recibido el tampo, pregunta Soken. La cinta, el quesa. Esperamos respuesta. Que va junto con el nombre que has escogido y corresponde a la toma de refugio. Sí, eso. Bueno, póntelo para hacer zazen. Es costumbre tener un rincón, siempre el mismo, donde mirar a la pared, hacer zazen, tu zafu, tu butsodan, bajo una mesita, un banco, un libro, un taco de madera donde pongas tu Buda y delante enciendas el incienso, la varilla de incienso que te marca el tiempo de práctica, un trozo de alfombra, el zafu, y que no te moleste el humo de la varilla de incienso. Ya envié un correo, dice. Que ya envié un correo, dice. Dice Soken que no recuerda ningún correo referente al tema. Bueno, me estoy yendo para ese lado. Mira a ver si me mueves un poco. Dice que
que lo tengo. Bueno, pues ya lo revisaremos. ¿Me mueves? Pues a ver, ¿Qué mueves? ¿El aparato ese o muevo yo ese otro o qué? a ver si consigo. Busquemos lo más sencillo. Uy, 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 uy. ¿Eso es lo más sencillo? ¿Es más sencillo que esto? Ya está. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, para aligerar un poco, en el budismo el centro del mundo se le llama el monte Meru, allí donde se juntan el cielo y la tierra. Esta es una alegoría, digamos, de varios países orientales, de manera que hay varios montes Meru en distintos países. Es simpático, ¿no? ¿Queréis más? ¿A qué sí? ¿A qué queréis más? Sí, sí, sí. Ay, quieren más. Ok. Esto de la... No ha dicho nadie que sí, ¿no? O sea que no quieren más. Bueno, pues Sí. Alguno dice que sí. alguno dice que sí. Algunos. Ya, Algunas. algunas. Tenía que ser como una ráfaga de ametralladora. Sí, 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 sí. Pero no lo es. Acá con Julieta más gaso. Curso. Y todos que sí. Ah, sí. Y siguió gaso por este peso, sí. Bueno, pues vamos a lo ordinario. Lo ordinario. A ver, cuando cualquiera se acerca al Zen lo hace con su almacén de prejuicios, miedos, deformaciones supersticiosas e imaginaciones. Este es un mal camino. Y basados en esto, esperan contextos mágicos, misteriosos, exotéricos, más propios de brujos y chamanes y milagreros. Pues esto es ignorancia. No se dan cuenta de que la vida está hecha de cuestiones cotidianas, como decía antes, y un espíritu justo. ¿Qué es un espíritu justo? Una conciencia con experiencia de profundización, basado en la sabiduría de Buda, es decir, de nuestra propia naturaleza. Nada extraordinario, puesto que lo tenemos todo. Hemos nacido con ello. Así que eso es lo ordinario. Añadiría que es lo normal, no lo normal estadístico, sino otro tipo de normalidad, porque toda identificación con el ego, como si fuera yo mismo, eso es neurosis, anormalidad, enfermedad mental, es una enajenación en el ego, es decir, es vivir engañados, vivir en una película, y eso produce sufrimiento, como sabemos todos.
En relación con esto, se me ocurre que está poniéndose de moda, se está estudiando la manera de continuar viviendo, entre comillas, con una mente que no degenere biológicamente. Es decir, de una tecnología capaz de copiar el cerebro individual. Y yo me pregunto, ¿y qué van a copiar? ¿Nuestros recuerdos? ¿Nuestro ego? Lo mismo que hemos multiplicado nuestros sentidos con servidores ultra tecnológicos o biotrónicos, pues podría hacerse eso otro. Pero a poca lucidez que tengamos, preguntémonos, en el camino de la profundización, ¿sabemos utilizar esos sensores, esos multiplicadores de la sensorialidad, esas novedades tecnológicas? ¿Las sabemos utilizar? Al decir las sabemos utilizar, evidentemente estoy utilizando un enfoque individual, es decir, nadie puede despertar a otro, nadie puede convertir a otro en lúcido. Ningún maestro de la tradición pudo hacerlo. Solo si él quiere y por medio de la práctica, pues puede bajar, profundizar en los diversos niveles de conciencia. Eso, por lo tanto, la utilización de estos medios, como estamos haciendo ahora con las charlas, es conducente, es decir, conducen cuáles son los utensilios que conduzcan, que faciliten el despertar, que conduzcan, esos son los conducentes. Hemos de caer en la cuenta de si son dualistas o no. Eso puestos a pensar, porque si no pensamos y practicamos, nuestra propia naturaleza nos va a decir cuándo estamos equivocados o cuándo no. O cuándo no, lo habré dicho bien, o nuestra naturaleza, por medio de Esim, el cazador, el buscador de las imágenes del ego, sorprende al ego, le caza y le retira. Es decir, nuestra propia naturaleza habla, nos presenta, nos hace presente al ego, pero nuestra propia naturaleza identifica poco lo referente a ella. Desde luego, no con palabras. Volvemos a lo del principio, en lo siguiente, etcétera. Dentro del aprendizaje de la vida, parece que también entra la salud del cuerpo, como hemos repetido tantas veces, la salud de la mente, los alimentos psico, neuro, físico adecuados en la dirección de la vida, del aprender a vivir, de practicar el vivir. Es decir, hay unas cuantas cosas que
practicar que aprender y practicar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna afirmación? Vamos con la última chuleta, entonces. Como llevo explicando muchos años sobre la reprogramación funcional, el hecho de esforzarse en la práctica realización, es forzar al cerebro a cosas nuevas, asociaciones de neuronas nuevas, más allá de las costumbres y los hábitos reforzados en cadenas neuronales habituales. En actividades eléctricas sin cambio, sin entrenamientos modificadores, que trastoquen la corteza cerebral, que la condensen, que la renueven. El cerebro no solo puede curarse a sí mismo, sino reestructurarse ante un entorno cambiante a cualquier edad. Todo está en practicar. El cerebro se adapta a las pérdidas, pues también se puede adaptar a las nuevas entradas, a los inputs, a los embates de lo nuevo, de lo actual. Esta es una explicación de base científica, una de ellas, a la confianza en nuestra propia naturaleza, que parece una cosa como muy abstracta. Pero si concretamos, pues podemos decir lo que acabo de decir, que ese cerebro es adaptable, es plástico. Vendrán cada día más descubrimientos científicos que sustituirán a los mitos de la resignación, palabra mal entendida que ahora podríamos cambiar de signo, que eso es lo que significa. Resignación. Vamos a cambiar el significado o el signo de las cosas según nuestra experiencia comunicable y después vamos a dejarlo caer, de manera que Ishirio se presenten los pensamientos cuando sea oportuno. Hablemos cuando haya algo que decir. Evitemos esa incitación, esa excitación a la corteza que se ha convertido en costumbre. Aquello que decía no sé quién sobre la funesta manía de pensar. Podemos pensar mucho menos de lo que pensamos. Así que, para que haya una reprogramación, debe haber una desprogramación
o el cerebro lo hace con soltura. Podemos identificar situaciones donde la nada se realiza, por ejemplo, en las disciplinas de la negación de Daidoji. Son unos pocos ejemplos. No buscar objetivos. No seguir al ego. No, nada, mu. Impersonalidad, imparcialidad. No escoger. No entretenernos en cuestiones no conducentes. ¿Qué quedará? Ahora os toca a vosotros tirar de la cuerda, si queréis. Después de este bombardeo a ese cerebro adiestrado en las repeticiones, con la consiguiente insatisfacción, con la necesidad de novedades compradas, en vez de encontradas por nosotros mismos en la práctica, pues ¿qué me decís? Ya sé lo de el nivel de conciencia en el que estáis, que es imposible, que llamamos el de la piedra, que ha ido profundizando en el mar, pero recordad, como suelo decir, que hay que manejar igualmente la conversión de piedra en corcho. Le soltamos y él solo va a subir hacia la superficie donde podemos pensar. A veces será el momento y a veces no. ¿Quién tiene el momento corcho? ¿O es que no hay ningún quién? ¿O es que hay que reconvertirlo compasivamente para ayudar a otros compañeros que están empezando? Aprendemos a darle la vuelta al guante, pero también aprendemos a ponerle, iba a decir a derechas, al revés. Cubió y Doshin, pero por si es útil. Durante el texto se me ha venido a la mente una instrucción tuya que es: aprende a diferenciar lo necesario de lo deseado. Lo antes es de Doshin. Sí, hay un tiempo en el que podemos aprender a diferenciar necesidad de deseo, claro. Y cada tiempo hay que hacer lo que hay que hacer. A veces hay que reflexionar, dar un paso atrás y reflexionar. Recordemos, confianza en la propia naturaleza, duda y práctica. Confianza, duda y práctica.
tres cualidades indispensables en la marcha de la lucidez, del camino, de los pies. Dudar. ¿Tendrá que ver conmigo esto? ¿Lo habré entendido? ¿Cómo practicarlo? Dudar. Atravesar la duda. ¿Con qué? Con la práctica. Es sin volver la mente al camino. Abandonar, dejar caer. Así, con facilidad. Cortar. Cortar. Aprender a cortar. No embarrarnos con las dudas. ¿Qué más? Y Sirio, ¡qué barbaridad! Noto todas las neuronas saltando y bailando. Algunas nunca se habían comunicado hasta ahora. Esto lo dice un coach, Gaso. Muchi. ¿Se puede decir que cada momento presente es la última oportunidad para la vida? Gaso. Sobón. La duda es del ego. Muchi. Naranjas de la China. Más. Nos vamos. A ver. Nos vamos. Nos vamos pues. Dosín. Se nota mucha cercanía. Dosín. Sí. Gaso y Daitai Sampai. Dosín. Pues entonces hasta el próximo viernes a la misma hora.